Bien, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de RTP Mundo, este programa que analiza las noticias internacionales. Y hablando de noticias internacionales, hay una que, por supuesto, que va a generar mucha repercusión. Es el tema del Congreso Nacional del Partido Comunista de China, que como cada año se reúne para... cada 5 años, perdón, se reúne para celebrar en la capital china del 16 al 20 de octubre. Es un evento, uno de los eventos políticos más relevantes del país, en el que se establecen las metas políticas nacionales del partido y se eligen además a sus máximos dirigentes. En un seminario para funcionarios provinciales y ministeriales, el presidente chino Xi Jinping aseguró que el 20º Congreso Nacional del Partido Comunista será un evento muy importante que tendrá lugar en un momento crucial, con China dirigida en un nuevo camino hacia la construcción de un país socialista moderno. Al mismo tiempo, señaló que durante el 20º Congreso Nacional se harán preparativos sobre las labores estratégicas para el país y las medidas importantes a implementar en los próximos 5 años. Bien, tenemos estos cuadros para hablar un poquito acerca de la relevancia de este evento político. A ver, un total de 2.296 delegados han sido seleccionados para participar en el 20º Congreso Nacional del Partido Comunista de China. Un 33,6% de ellos provienen de los niveles de base, incluyendo un 8,4% de trabajadores y un 3,7% de campesinos, así como un 11,6% de personal técnico y profesional. Un 27% del total son mujeres. La cifra supone un aumento del 2,8% en comparación con el anterior Congreso Nacional. A su vez, habrán 264 delegados de 40 grupos étnicos minoritarios, el 11,5% del total. Los delegados provienen de sectores de toda índole, incluyendo ciencias económicas y tecnología, defensa nacional, educación, publicidad, sanidad, deportes y administración social. La edad media de los delegados es de 52,2 años, el 59,7% tiene menos de 55 años, el 18,9% menos de 45. Muy bien, para hablar del tema, ¿qué significa? Es un momento histórico, importante. Por supuesto, cada una de estas intervenciones del partido donde se cambian a tal cantidad de importantes dirigentes del país y el momento en el que se encuentra además. Nos encontramos acá junto a Sergio Alberto Fernández, él es analista internacional, nos va a acompañar a ver este tema. ¿Cómo estás, estimado? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. A ver, estaba viendo son más de 100 años, 101 años ya que cumple el Partido Comunista este año y claro, muestra increíblemente el avance que ha tenido un país que ha estado con un solo partido durante más de 100 años. Eso es algo increíble, es una nación que está acostumbrada a este tipo de política y verdaderamente te muestra cómo, por ejemplo, bajo la mano dura de Mao Zedong y con un modelo económico comunista en el que no existía la propiedad privada, no existía el hacer negocios y que, claro, mató a más de 70 millones de personas, en muchos casos de hambre, por fallas igual en políticas, por ejemplo, como matar pájaros y exterminar algunas especies que se encargaban justamente de evitar que existan plagas. Entonces, con todo lo que ha vivido, con todas estas matices, en este cambio radical en la forma económica de Deng Xiaoping, de lo que era un comunismo absoluto a un capitalismo de Estado, llama la atención cómo esta sociedad y este país verdaderamente ha hecho un cambio total en la economía, pero en la forma de hacer política se ha mantenido totalmente. Hay muchas cosas que están prohibidas. El Internet abierto, por ejemplo, no existe. Ellos tienen su propio Internet. Hay libros prohibidos, hay palabras prohibidas en el Internet que pueden ser básicamente censuradas. Es una dictadura, básicamente. Esta forma de gobierno es algo que China quiere comenzar a contagiar al mundo. Sí, de hecho sí, este es un modelo que básicamente ha mostrado algunos éxitos en su implementación ya a fines de los años 80, ¿no? Es decir, cuando ya Deng Xiaoping muestra esta forma de revivar su economía, hacer esta reforma, esta apertura.
inserta estas llamadas características chinas, ¿no es cierto?, a su modelo comunista, y que finalmente han dado a ese crecimiento abrupto que han tenido en los últimos años. Pero como bien lo decías, el modelo político se ha mantenido, ¿no? Si te haces una comparación a lo que fue la Unión Soviética y el modelo político chino, es básicamente, en esencia, es lo mismo, ¿no? Y ahora el tema es que el desafío es cada vez más grande, ¿no? Porque ahora, es decir, no solamente es el crecimiento económico que tiene China, sino que ya esta fricción que era inevitable, que cada vez desde la invasión de Rusia a Ucrania ya es más evidente, este choque entre Oriente y Occidente, y donde China también ya ha sacado a luces que está dispuesta a defender sus intereses, ¿no? Sobre todo por el caso de Taiwán. Ahora, durante esta semana también hemos conocido la estrategia que cada presidente de los Estados Unidos muestra para decirle al mundo cuáles son sus intereses, cuáles son los riesgos que ve, y básicamente China y Rusia están dentro de los peligros más inminentes que ve el presidente Joe Biden, y en ese sentido se han empezado a aplicar varias leyes y restricciones para evitar que China pueda seguir logrando la capacidad tecnológica de los chips semiconductores, que son estos chips que están en gran parte de los artículos electrónicos que utilizamos y obviamente también dentro de la guerra, para la precisión y para mejorar obviamente el tema militar. Entonces, ¿cómo crees tú ahora que responda este Congreso frente a esta estrategia que ha lanzado Estados Unidos? Bueno, tienen que primero reafirmar este liderazgo que han tenido en lo político, en lo económico, en lo comercial y por supuesto lo tecnológico tiene que ser un pilar fundamental. Pero ahora el escenario es bastante diferente, ¿no es cierto? Si tú te pones a pensar ya desde, digamos que el gran legado de Xi Jinping ha sido la nueva franja y ruta de la seda, ¿no es cierto? Entonces ya desde el año 2013 se ha venido desarrollando con bastante éxito, ¿no es cierto? No ha tenido, por así decirlo, obstáculos en el camino, el desarrollo del 5G y lo que es ahora el 6G. Pero con estos incidentes justo a partir de febrero de este año ya se nota, y bueno, ya con Donald Trump se ha tenido esta guerra comercial, ¿no es cierto?, donde se ha puesto un freno al desarrollo económico industrial de China, imponiendo una serie de aranceles, prohibiendo las operaciones de Huawei en Estados Unidos, prohibiendo que Google, Android provean estos servicios. Entonces, obviamente, ahora ya el escenario ha cambiado bastante. Entonces, si bien China va a tener esta posición de reafirmarse, ¿no?, y que en el momento del que el 6G pueda salir al mundo, sea China quien lidere este proceso de modernización tecnológica, ahora va a ser bastante complejo, ¿no?, porque Estados Unidos y sus aliados, más que nada la Unión Europea, son quienes van a estar ahí para poner ciertos obstáculos y poner también una alternativa, ¿no? Antes, por ejemplo, no teníamos algo como es Build Back a Better World, que es la iniciativa de Estados Unidos para la franja y ruta de la seda, ni el Global Gateway de la Unión Europea, pero ahora sí, ¿no? Entonces, claro, vamos a ver una serie de obstáculos que antes no lo han tenido, ¿no? Es decir, para China y para el Congreso, que empieza el día de mañana, va a ser bastante desafiante porque ya si antes les era difícil, ahora va a ser tal vez el doble de difícil. Seguramente. Ahora, el momento en el que se encuentra la situación económica china, no se puede saber mucho la opinión de los chinos en términos de si están de acuerdo a las políticas cero COVID de China, pero sí que le han hecho un daño no solamente a China, sino a las cadenas de suministros del mundo, poniéndole presión, subiendo los precios y afectando en una inflación global. Entonces, la situación económica de China en este momento, que en los últimos 2 trimestres ha crecido tan solo un 0,4%, un país que está acostumbrado a niveles de por encima del 10% anual, con una crisis inmobiliaria galopante, que lo hemos visto con Evergrande, hemos visto que la gente no quiere pagar sus hipotecas porque no les entregan los inmuebles que ellos han comprado y no se sabe siquiera si los van a entregar. Hemos visto edificios fantasmas, cantidades increíbles de edificios que ni siquiera van a terminar, que no los siguen construyendo. Y bueno, una situación económica un tanto turbulenta por lo menos. ¿Podría afectar la búsqueda de Xi Jinping de un tercer mandato? ¿Eso está en riesgo? En mi opinión, no, porque el mensaje de poder renovar a Xi Jinping, la modificación que están haciendo constitucionalmente hablando para que pueda haber, ¿no es cierto?, más de un segundo mandato, no es algo histórico, ¿no? De pronto, las alternativas, en mi opinión, es un 80-90% la renovación de Xi Jinping como el secretario general del Partido Comunista, pero existe también una alternativa que se ha estado barajando, ¿no?, que es un poco más honorífica, ¿no?, el cargo de presidente del Partido Comunista de China, que es un cargo que está vacante desde el año 1982, ¿no?, que lo ha dejado Mao Zedong. Entonces
entonces como que ha sido un símbolo, ¿no? Es algo muy semejante a lo que pasó con Lenin, ¿no? Lenin murió, se dejó el cargo de presidente y secretario general fue la cabeza del Partido Comunista, que fue Stalin y sus sucesores. Entonces, en mi opinión, se va a renovar este liderazgo, porque también el retroceder, el nombrar a otra persona a la cabeza del Partido Comunista y de China, sería una señal tal vez de debilidad o que algo está fallando, ¿no es cierto? Entonces, reafirmar su liderazgo y darle ya un mandato que tal vez puede ser de por vida, ¿no es cierto?, a Xi Jinping, es una señal inequívoca de que China confía en su fortaleza, en su sistema y que es sostenible su modelo. Bien, ahora, ¿tú crees que hay algún cambio en relación a la política cero COVID? ¿Esta política consideras que se mantiene, es decir, es aprobada por los ciudadanos chinos? Porque he leído algunas cosas increíbles de lo que es estar ahí. Por ejemplo, para entrar a cualquier tema público tienes que portar un código QR que en relación al color que te salga, verde, amarillo o rojo, aparecen y te hacen una prueba COVID o no puedes ingresar a ese lugar. Es decir, a cada lugar que vas lo van identificando. Y cuando hay un brote en ese lugar, inmediatamente tu aplicación se vuelve roja y tienes que pasar. Ya no son aislamientos en casas, sino hay lugares que el Estado proporciona, que son los pequeños lugares donde la gente va y tiene que hacer una cuarentena de 14 días. Entonces, es casi alocado lo que sucede con el tema de cero COVID. Nunca la humanidad, en ninguno de los países, ha tomado medidas tan drásticas con el tema del COVID. Y ahora, que básicamente el COVID ya no es una emergencia pública, lo dejó de ser hace varios meses, los barbijos están volando ya en todas partes del mundo, grandes cantidades de la población se encuentran vacunadas. En Bolivia ni siquiera ya hay casos COVID. Entonces, esta alocada forma de manejar esta enfermedad, ¿tú crees que sea mantenida durante este Congreso? En mi opinión, sí, por el hecho de que, bueno, si bien la reducción del COVID, digamos, el surgimiento de casos se ha reducido bastante, hay que pensar en algunos casos emblemáticos como Shanghái, ¿no? Como bien sabes, Shanghái es la capital financiera, ¿no?, la ciudad más internacional, la ciudad más poblada del país, estamos hablando de más de 25 millones de habitantes. Y si bien recuerdas, no ha entrado en una especie de lockdown allá el 2019 ni 2020, pero este año sí, ¿no? A partir de mayo hubo más o menos se ha cerrado a toda la ciudad. Y también fue una forma no solamente de poder evitar la propagación del virus, sino también ha sido una forma de poder ejercer el control político, ¿no? Porque ciudades como, Claro. Hong Kong sabemos que tiene una historia bastante compleja, diferente, y ellos mismos, alguien de Hong Kong no se considera chino, ¿no? Entonces es una especie de caballo de Troya en el sistema político chino, pero que digamos es controlable entre comillas. Pero el caso de Shanghái ya es mucho más grande, ¿no es cierto? O sea, si Shanghái se contagia de esto, porque Shanghái ama el dinero, ama el capitalismo, es una ciudad muy conectada al mundo, la más globalizada, el puerto más grande del mundo está en Shanghái. Entonces su conexión con el mundo es mucho más vigorosa, ¿no? Entonces el hecho de que lo económico lo aleje del control político de Beijing es muy peligroso, ¿no? Porque tenemos ahí un movimiento separatista, ¿no?, que es el más, digamos, vigoroso, más robusto, por así decirlo, además de Hong Kong, además de Mongolia del Sur, además del Tíbet, etcétera, etcétera. Shanghái puede ser un caballo de Troya importante. Entonces, una forma de poder ejercer el control, desarticular movimientos separatistas o, digamos, movimientos alternos que siembren o propagan ideas políticas contra Beijing, entonces es necesario tener este control. Entonces, una política cero COVID, además de lo sanitario, también tiene esta política de ejercer y reforzar el control político sobre las poblaciones, incluida una ciudad tan grande como Shanghái. Sí, definitivamente. Y ahora, es que esa rigidez de China es algo, por lo menos, admirable. Y obviamente, seguro también crees que es lo mismo en temas democráticos. ¿Tú crees que, bueno, algo era impensado, que China sea capitalista cuando estaba Mao Zedong? Era algo impensado. Es decir, todo lo que venía de Occidente, todo lo que venía de Estados Unidos era un crimen. La revolución cultural, además, fue algo en el que derrocaron la religión, quemaron iglesias, quemaron monumentos, quemaron libros, y era algo impensado que la ideología comunista, que era básicamente una religión, es decir, Mao Zedong transformó que la gente deje de creer en religiones y que crea en el comunismo como una religión. Entonces, algo que estaba tan marcado durante tantos años y que a partir de la llegada de Deng Xiaoping cambie de manera tan radical, te da una esperanza de que algo puede cambiar también en términos políticos. ¿Tú crees que algo de la democracia en esta época de la información, que por cierto, durante la cuarentena de Shanghái hemos visto que la gente estaba luchando contra la censura de Internet,
publicando este video que lo censuraron de las N formas que podía encontrar la gente para que lo dejen de bajar. ¿Tú crees que en esta época de la información, en unos años, comience a abrirse un poco hacia la democracia o tú crees que va a mantener esta rigidez? Yo creo que las dos cosas van de la mano, ¿no? Porque bien lo has dicho tú y por eso también refuerzo el tema de Shanghái, ¿no es cierto? O sea, es cómo se está convirtiendo en una especie de apertura, una pequeña fractura en el sistema que puede dar fin a todo el sistema, ¿no es cierto? Así comenzó también en la Unión Soviética. Y el tema es que, digamos que Deng Xiaoping, claro, hace esta gran apertura, ¿no? O sea, gran parte del éxito, yo creo que la gran mayoría se la debemos a él, pero Xi Jinping ha reforzado mucho lo contrario, o sea, esta represión cada vez más fuerte, ¿no es cierto? Si tú piensas en la gran población de China, digamos que 3/4 están más o menos en la costa oriental y en los otros 3/4 del territorio está 1/4 de la población, o sea, es un territorio enorme, estamos hablando de casi 10 millones de kilómetros cuadrados que hacia el occidente están prácticamente no deshabitados, pero digamos que es muchísima la diferencia entre occidente y oriente y donde encuentras muchas minorías, ¿no? En el lejano occidente chino, ahí tienes una represión brutal, ¿no? Porque el tema religioso, porque hablamos de minorías islámicas, hay que pensar que hay una pequeña frontera entre Afganistán y China, ¿no? Es una pequeña franja, pero es decir, la articulación con el movimiento islámico, hasta radical, terrorista, está teniendo una incidencia en China. Entonces, controlar todo aquello, más pensar en el caso del Tíbet, que es un caso emblemático que se conoce hace mucho tiempo, más estas aperturas a la democracia, defensa de los derechos humanos, más las represiones que son cada vez más fuertes, ¿no es cierto? Activistas, defensores de los derechos humanos son básicamente detenidos y se les pone unas condenas muy fuertes, ¿no es cierto? Persecución a quienes estén difundiendo videos donde se muestra este tipo de excesos de las autoridades chinas es también bastante reprimido. Entonces, todo ello creo que puede llevar a, si no se maneja con cierta, digamos, mesura, cierta prudencia, puede ser el principio del fin, ¿no? Es decir, por eso es que el liderazgo de Xi Jinping es tan importante, pero también qué es lo que él ve para su visión de China, ¿no? Van a continuar esto, va a aumentar la represión, entonces cuidado que sea más bien lo contrario el efecto que se vaya a conseguir. Bien, es apasionante el tema de China y me he quedado con muchísimas más interrogantes, pero bueno, lo vamos a cerrar acá porque nos vamos a quedar sin tiempo. Te voy a convocar en otra oportunidad, por favor, para hablar del tema. Claro, muchas gracias. Sí. Un gusto. Sergio Alberto Fernández nos ha acompañado, es analista internacional. El tema de China es apasionante y es verdaderamente diferente y conocer esa realidad y además la historia. Yo les invito a ver un documental creado en Singapur. En este viaje que tuve en Estados Unidos conocí a la productora de este documental. Increíble la forma en la que muestran el proceso de los 100 años del Partido Comunista. Bien, vamos a una pequeña pausa en RTP Mundo. Al retornar estaremos con nuestro siguiente sector y va a ser el de A Fondo también, hablando sobre el tema del Perú. Ana